están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, un lunes, que es lunes también, por supuesto, cuando comienza la semana política, porque tras CNN Prime viene Tolerancia Cero, que va a estar buenísimo. Pero comencemos de inmediato en una jornada en que vamos a tener aquí a Juan Andrés Lagos, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, en conversación con CNN Prime. Comencemos con estos titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Desde la oposición piden que la ministra Maya Fernández, una de las propietarias del inmueble, también dé un paso al costado en señal de transparencia. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Valdivia y revocó su prisión preventiva. El exfutbolista dejará la cárcel de Rancagua y va a cumplir arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de la prohibición de acercarse a las denunciantes. Gendarmería cambió de unidad penal justamente a Leonarda Villalobos tras una disputa con Katy Barriga. Tanto Gendarmería como la defensa legal y también comunicacional de Katy Barriga desmienten las versiones iniciales de las razones de esta pelea. Vamos a estar profundizando en CNN Prime. Y en temas internacionales, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, fue recibido por Joe Biden en la Casa Blanca. Todo esto en medio de su gira antes de la investidura presidencial en Caracas. El ex candidato, reconocido por Estados Unidos y otros países como el ganador de las elecciones presidenciales, aseguró que la cita fue fructífera y cordial. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y comenzó el proceso de postulación a la educación superior para aquellas personas que rindieron la PAES. Como todavía debe haber muchos indecisos sobre qué estudiar, Pilar Gutiérrez nos cuenta que las carreras relacionadas a la salud y a las nuevas tecnologías son las que tendrían mayor empleabilidad a futuro. Veamos. Este lunes el DEMRE dio a conocer los resultados de la prueba de acceso a la educación superior y con ello se abre el proceso de postulación a las distintas instituciones. Aunque en muchos casos los estudiantes y personas que rindieron los exámenes saben qué estudiar, la decisión no siempre está tan clara. Derecho y psicología, como la pedagogía y cosas. Sí, me gusta medicina. Estoy entre medicina y derecho también. Son algunas de las preferencias de los postulantes, pero ¿cuáles son las carreras que ofrecen mayor empleabilidad a futuro? Un tema relevante a considerar dado el complejo escenario laboral en el país. Según los expertos, actualmente hay mucha demanda de profesionales ligados a las áreas de salud y así seguirá siendo. Los médicos también es un perfil que son súper demandados y acá las rentas son muchísimo más altas y va a depender también de la cantidad de horas o la especialidad que pueda llegar a tener el médico. Kinesiólogo, técnicos en imagenología, que son perfiles más relacionados a temas tecnológicos, van a tener un auge importante y seguro van a ser muy demandados dentro de los próximos años. Bioquímico, perfiles que están asociados a la rehabilitación de las personas, terapeutas ocupacionales. Y es que para las empresas laborales y dedicadas al reclutamiento, estas carreras son esenciales. Pero también observan que hay una mayor necesidad de profesionales que estudien carreras ligadas a la minería, un rubro clave en el país. Química y farmacéutica goza de un 99% de empleabilidad recién egresado, o sea, casi todos los que salen el primer año salen con trabajo, y por ahí también se van a ir sumando algunas que tienen que ver con minería, que siguen siendo las mismas: ingeniería civil en minas, ingeniería civil metalúrgica, geología, lo que conversa mucho con algunas inversiones que se están haciendo en el país y que en el mediano plazo van a estar súper presentes. Para nadie es una sorpresa que la digitalización es cada vez más importante. En ese sentido, carreras como ingeniería civil en computación e informática o aquellas ligadas a las tecnologías de la información formarán profesionales con amplias oportunidades de empleo a futuro. La más tradicional es la ingeniería civil en computación e informática, pero hoy día también existen carreras que están más ligadas al análisis de datos, que son carreras más cortas, también muchas veces carreras técnicas que están destinadas a desarrollar profesionales en periodo de 1 año, 2 años, incluso mediante certificaciones. Es muy potente todo lo que tiene que ver con el data science,
análisis de datos, todo lo que tiene que ver con el marketing digital. Independiente de la carrera que tú hayas estudiado, vas a tener que ir aprendiendo herramientas que tienen inteligencia artificial integrada. En esa línea, según las mediciones de la consultora Robert Half, el manejo de inteligencia artificial, tratamiento de datos y ciberseguridad son las habilidades más buscadas por las empresas a la hora de contratar profesionales en el área de la tecnología. Una mirada con la que coinciden otros expertos y destacan otras áreas relevantes. Todos los temas de data, pero también programación, inteligencia artificial, todo lo relativo a modelación, a todos los temas de tecnología aplicada, obviamente, y generativa. Luego, temas relativos a medio ambiente, ¿sí? Manejo de reciclaje, temas relativos a justamente temas de medio ambiente en particular, todos los temas relativos a personas, relativos a relaciones públicas, también son temas bien importantes. ¿Y qué pasa con las carreras humanistas? No creo que vayan a desaparecer muchas carreras porque son humanistas, sino que el desafío es cómo aprovecho de la mejor manera posible estas herramientas que me está entregando la tecnología y la inteligencia artificial. La parte creativa, la parte de lo que es auténticamente humano, eso yo dificulto que se vaya a reemplazar en mucho tiempo. Parte de la transformación del mercado laboral a futuro y aquellas carreras que serán demandadas. Un nuevo escenario donde la tecnología tendrá un rol clave y que además requerirá de profesionales con capacidad de adaptación en un entorno que seguirá cambiando cada vez más. Con una masiva actividad donde participaron, de hecho, la expresidenta Michelle Bachelet y también el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Se analizó respecto del tema de las pensiones. Sigue habiendo muchísima discusión al respecto. De hecho, también el senador Coloma, que es parte integrante de la Comisión del Trabajo, sostuvo que parecía que parte del oficialismo estaba por desechar esta reforma. Eso y más en la siguiente nota. Parecía encuentro de candidatos a primarias presidenciales. Pero no, la actividad tenía otro objetivo. ¡Mejores! Con el lema Chile merece mejores pensiones, el gobierno y sus aliados quisieron enviar un mensaje fuerte y claro. Que dejemos los cálculos mezquinos de lado, que dejemos la calculadora electoral y que entendamos que las personas mayores de Chile no pueden seguir esperando un día más. Pero no fue solo el jefe comunal quien participó, también una invitada especial, la expresidenta Michelle Bachelet, quien durante su intervención tuvo una inusual irrupción. El presidente Gabriel Boric llegó con casi 30 minutos de retraso, pero fue rápidamente excusado. El presidente estaba en un desayuno con estudiantes, por eso no estaba flojeando, estaba trabajando. Trabajo que también quiso demostrar la ministra Janet Jara en una especie de clase. Enfatizó en la importancia de aprobar a la brevedad la reforma de pensiones. La secretaria de Estado asume que todo será más complicado si se retrasan los acuerdos. Una posible solución sería que este proyecto se despache en enero del Senado y pase los últimos días de enero a tercer trámite, que se denomina, que lo ve directamente la sala de la Cámara de Diputados. Esto es la idea de que se pueda hacer en base a un acuerdo. Si eso no va a ser posible y esto tiene que ir a comisión mixta, es bien probable que este proyecto pase para marzo y eso sería un grave riesgo a nuestro entender. Riesgo marcado por un año electoral donde las posturas en general se radicalizan, lo que podría repercutir en los puntos de discordia, como por ejemplo la distribución del 6% de cotización adicional, como financiar la igualación de pensiones entre hombres y mujeres con misma cantidad de ahorros y la separación de la industria. Acá nadie va a lograr el 100% de lo que quiere, pero lo importante es que a los chilenos y chilenas les suban las pensiones ahora. Y para eso hay que llegar a un acuerdo. Y ustedes pueden ver que el gobierno ha estado dispuesto a ceder en posiciones. ¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy? Creo que la verdadera arenga que dio hoy día el presidente Boric significa que el gobierno simplemente dio por muerto la posibilidad de un acuerdo. La explicación más probable es el desorden interno que enfrenta. Pero nosotros, mire, yo encuentro que eso son frases lanzadas al aire sin ningún contenido. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, pero hemos tratado de entender y escuchar y llegar a un buen acuerdo. Lo que pasa es que si uno avanza en un buen acuerdo y al final le dicen que no corre lo que se había planteado, es harto difícil poder entender qué es lo que está detrás de eso.
El senador apunta al Partido Comunista, ya que parte de sus miembros, entre ellos Daniel Jadue, plantearon la posibilidad de sacar la reforma de tramitación porque no lograría el objetivo de eliminar las AFP, aunque fue el propio comité político del partido el que descartó de inmediato el respaldo a la idea del exalcalde. La bancada del Partido Comunista va a ser contribuyente a ese éxito. Luchar contra la AFP no es contradictorio con luchar en la urgencia de hoy por mejorar las pensiones. El compromiso de despachar la reforma del Senado en enero continúa. El miércoles ingresarían las indicaciones al proyecto en la Comisión de Trabajo, todo mientras el gobierno al parecer baja su apuesta a al menos encontrar un acuerdo parcial. Sigamos revisando otras informaciones. Fíjense que hubo un traslado en Gendarmería respecto de presas. Nos referimos a Leonarda Villalobos. La abogada entonces, que está en prisión preventiva por el caso Audio, fue trasladada de un penal tras que era el que compartía con Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, tras una disputa. Recordemos que ella, en el caso de Katy Barriga, está imputada por delitos de corrupción en la Municipalidad de Maipú. La situación habría ocurrido el pasado miércoles cuando la versión de Gendarmería y la versión de Katy Barriga, ella acusa justamente a Leonarda Villalobos de haberla hostigado, de estarla básicamente molestando y acosando. Hay otra versión que durante la tarde fue revelada por parte de Canal 13, que la da Canal 13 y sostiene que habría sido por una disputa por la compra o no y por otras cosas más de un hervidor. Pero en fin, es algo que desde la defensa de Katy Barriga, que es la declaración también oficial que hay de Gendarmería, dicen que no es así. En concreto, se cambió de penal entonces a la abogada Leonarda Villalobos y supone que hay 2 presas más que serían sancionadas. Bueno, y la segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Valdivia. Lo pueden revisar en nuestro sitio web cnnchile.com. Se revocó la prisión preventiva. La defensa había presentado este recurso acusando ilegalidad en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones a fines de noviembre, cuando se resolvió que Valdivia debía volver a prisión preventiva. Ahora dejará la cárcel de Rancagua y queda con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de que no se puede acercar a las denunciantes. Recordemos que se encuentra investigado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de 2 mujeres. Pausa en CNN Prime. Al regreso, Juan Andrés Laos, que anunciamos al comienzo, va a estar aquí en CNN Prime. Volvemos a CNN Prime con más noticias y les contamos algo que les anunciamos en titulares. El presidente de la República pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la polémica por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Desde el gobierno sostienen que se evaluaron todos los procedimientos, mientras que la oposición insiste en que hay otras responsabilidades políticas, como la que atribuyen a la ministra de Defensa Maya Fernández, nieta del expresidente y una de las propietarias del inmueble. La nota es de Estefanía Bustamante. Muchas gracias. 72 horas después, y esa sería su primera y última vocería del tema que rápidamente selló su salida del gobierno como ministra de Bienes Nacionales. Quiero partir esta vocería haciendo referencia al comunicado que acaba de emitir la presidencia. Tras ser un tema ineludible, la fallida compra de la casa de Salvador Allende forzó la renuncia de Marcela Sandoval. La Frente Amplista y hasta entonces ministra llegó junto a su equipo cerca de las 11 de la mañana a La Moneda, donde se le comunicó la decisión. Lo que se resolvió es la salida de la ministra Sandoval. Se resolvió que la subrogancia también recae en el subsecretario Vergara y eso es el resultado de la evaluación y la decisión política que toma el presidente de la República. Claro, es que acá se requieren por los motivos de esa decisión, si es que hubo un error o si esto responde a otros factores por los cuales se zanja una salida de una ministra. Las preguntas sobre la renuncia recayeron sobre la vocera de gobierno, quien se limitó a repetir que la decisión política es del presidente y que la evaluación procedimental se hizo. Esto porque Contraloría no tuvo reparos en la toma de razón, al menos hasta este punto del fallido proceso. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido.
claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. ¿Fue un error de la ministra? No, es que esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con una responsabilidad política. Tiene que ver con una responsabilidad, no con que un error personal. Sobre otras responsabilidades, el Ejecutivo insiste en que el error estuvo en ese ministerio y no en otro, mientras que algunos sectores apuntan a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del expresidente Allende y una de las copropietarias del inmueble. Maya Fernández absolutamente considero que tiene que también tiene responsabilidad en esto, porque ya lo dije, es tan responsable quien iba a hacer el cheque como quien lo iba a recibir. La ministra Fernández tiene que conocer de principio a fin la Constitución y por lo tanto ella tiene que haber sabido que acá se estaban infringiendo las normas que la rigen a ella como ministra. Yo en esto confío absolutamente en el criterio del presidente Boric. El presidente Boric, si le ha solicitado la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, es porque ha hecho una evaluación. La Casa de Guardia Vieja está ubicada en Providencia y fue el hogar de Salvador Allende entre 1953 y 1971. Fue a fines del año pasado cuando el gobierno informó que esa propiedad sería adquirida por el Estado y la venta, que llevaba meses de negociaciones, se vio truncada cuando se supo que la ministra Fernández era una de las dueñas. El Ministerio de Defensa no estuvo involucrado en este proceso, esto correspondió al Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con Cultura y toda la relación con la familia del expresidente Allende se hizo a través de su representante, de su abogado. La familia Allende dijo en un comunicado que adherimos al proyecto del gobierno y nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo. Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar. Es evidente que no se puede llevar adelante hasta tanto ni la ministra Fernández ni la senadora Isabel Allende tengan esos cargos, y en ese momento sí será un tema de evaluar si se continúa o no se continúa con este proyecto. Yo quisiera quedarme con unas palabras que alguna vez dijo el presidente Allende, que decía que prefería que en su gobierno se metieran las patas, pero no las manos. Yo creo que los estándares que llegó este gobierno, que llegó caído del cielo junto a sus autoridades, implementando un estándar moral superior al resto, no se condicen con este tipo de decisiones. Decisión que sigue en tela de juicio, mientras que la subrogancia en bienes nacionales fue asumida por el actual subsecretario de dicha cartera, Sebastián Vergara Tapia. La ahora exministra, en tanto, aseguró estar tranquila tras su salida del cargo. Y la comisión investigadora del llamado caso Monsalves siguió trabajando hoy. Estuvo presente el general director de Carabineros, también, por supuesto, el jefe de inteligencia subrogante de la PDI, pero, eso sí, hubo que esperar antes que se resolviera la petición y la moción de censura en contra del presidente de esta instancia. Colomba Eichholz nos cuenta. Es probable que usted siga al mando de esta comisión, a propósito que hay dos personas de esta comisión que señalan que tuvieron un accidente, aquí un accidente en el túnel. Haciendo alusión a los diputados oficialistas Carolina Tello y Tomás Lagomarsino, quienes fueron impedidos de participar en la votación de la moción de censura contra el presidente de la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve, Miguel Mellado. Votos que, aunque hubieran estado, no habrían tenido mayor incidencia en el resultado, pues esta se rechazó con 6 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención. Ha habido una debilidad en la conducción de la comisión, en su presidencia, particularmente presidente, que ha carecido en tiempos de generar una agenda que sea productiva y eficiente, y que también creemos que se ha faltado el respeto a varios integrantes de esta comisión. La verdad es que escuchando la argumentación del diputado que está pidiendo su cabeza como dirección de la comisión, le quiero decir que nosotros hemos tratado de hacer una pega bien hecha, pero desgraciadamente hay un diputado, y tengo que mencionarlo, que es el diputado Manuchetti, que hace exactamente esto a cada rato: interrumpir. Interrupciones que llevaron a ambos sectores a solicitarle al presidente de la comisión aplicar el reglamento como corresponde, por parte de la oposición para no tolerar interrupciones del oficialismo, y desde el oficialismo para llevar una conducción más seria y evitar vulgaridades, a partir de su intercambio con el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, que terminó con parlamentarios solicitando la censura. Lo que quedó en evidencia que lo que quería el Partido Socialista es obstruir a la presidencia y a la comisión, y aquí se vio en el día de hoy, pues,
Después de que perdieron, mire, ustedes vieron que fue una sesión total y absolutamente tranquila. Así, con este punto resuelto, se dio paso a la presencia de los representantes de la PDI y Carabineros para despejar dudas de los parlamentarios en torno a cuáles fueron las gestiones que estas instituciones llevaron a cabo cuando todavía no se conocía la denuncia en contra de Manuel Monsalve. En ese sentido, se le consultó al jefe de la policía uniformada por el cuestionado uso que el ex subsecretario del Interior tuvo de un avión institucional cuando aún ocupaba dicho cargo. Obedece a una solicitud formal. Validado eso y aprobado, se produce el vuelo para ir a buscar al subsecretario del Interior el día 17 de octubre. Este costo operacional fue de 3.083.000 pesos aproximado. En tanto, el jefe subrogante de inteligencia de la Policía Civil debió responder por el procedimiento que efectivos mandatados por Monsalve realizaron en el lugar de los hechos. Debió hacerlo él porque su antecesora en el cargo, destituida en octubre, se excusó de la citación. La ex jefa de inteligencia dio instrucciones a determinados funcionarios a través de una petición realizada por una autoridad de gobierno. Es difícil cuestionar la instrucción de una autoridad de gobierno que tiene al mando las policías. Debiéramos, y lo estamos haciendo, revisar nuestros protocolos. Y mientras los protocolos se revisan, el Ministerio Público sigue adelante con la investigación en contra de Manuel Monsalve, quien concurrirá este martes ante la Fiscalía Centro Norte para declarar en calidad de imputado y responder, si así lo quiere, las preguntas de los persecutores, que pueden buscar también antecedentes sobre la arista de gastos reservados y el uso irregular de la ley de inteligencia. Si bien el imputado no ha sido formalizado por estos delitos, lo cierto es que no es posible descartar que el Ministerio Público esté investigando aquellas aristas y por ende esta sería la oportunidad para hacer dichas preguntas o cuestionamientos al imputado. Y así conseguir respuestas de materias que también han sido abordadas en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Camino para esclarecer las responsabilidades administrativas en torno al caso Monsalve. Bueno, y seguimos avanzando en otras informaciones aquí en CNN Prime con la preparación del retorno de Edmundo González a Venezuela, mientras Nicolás Maduro ha dicho que va a impedir aquel retorno, o más bien justamente que de alguna manera es él quien va a ser finalmente quien va a juramentar y no Edmundo González, que disputa desde la oposición y junto con otros países la justicia justamente de esta elección. Veamos entonces qué ocurre con esta amenaza de arrestarlo apenas pise el territorio en la nota de Laura Soto. Pues ese ser indigno ha venido diciendo una serie de sandeces. Solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato. A solo días de que Edmundo González toque tierra en Venezuela, la amenaza del chavismo ha sido reiterada. Fue el presidente del Parlamento del país que instó a los legisladores a colaborar con la Fiscalía, que pretende detenerlo por varios delitos, como usurpación de funciones y conspiración. La advertencia también va dirigida a quien lo acompañe en su retorno, como es el caso de algunos expresidentes que se han ofrecido a viajar con él. El arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela. Y como invasores serán tratados cualquier extranjero que intente penetrar de manera ilegal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. González, quien permanece en el exilio desde septiembre pasado, busca juramentar como presidente este 10 de enero en su país natal. Lo mismo hará Nicolás Maduro, quien busca asumir un tercer mandato en el poder tras unas cuestionadas elecciones. Es por eso que el ex candidato de la oposición ha estado de gira en la región en busca de apoyo. Fue recibido por Milei en Argentina, también por la calle Pou en Uruguay. Y este lunes, Joe Biden le abrió las puertas de la Casa Blanca. Larga, fructífera y cordial conversación con el presidente Biden y su equipo. Y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. También dijo que su equipo está en contacto con el de Trump, con quien también espera mantener relaciones muy cercanas. Maduro no se va a ir solo.
Hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde. Jamás. Mientras tanto, desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado convocó a protestas para el 9 de enero, tanto en Venezuela como en el extranjero. Un día antes de la juramentación, buscan nuevamente presionar al chavismo a dar un paso al costado. Lo habíamos anunciado, nos acompaña Juan Andrés Lago, militante del Partido Comunista y miembro de la Comisión Política de esta colectiva. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, pues, a disposición. ¿Cómo califica todo este enredo de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende? Creo que hizo bien el presidente rápidamente tomar la decisión que tomó. Creo que lo más importante es resguardar el hecho de que aquí no hubo ningún intento de cuestión irregular. Y creo que lo más relevante en ese contexto es poner de relieve que lo que se ha buscado y se tiene que seguir buscando es que esa casa es patrimonio nacional porque era la casa donde residió el presidente Salvador Allende. Ya. Vamos a volver después a la decisión. Hay algunos, como el columnista Gonzalo Cordero, que en La Tercera decía que no le parecía esta especie de homenaje a un gobierno que para muchos sigue siendo divisivo, pero eso es un tema. Pero otro es el haber comenzado una compra que claramente no se podía realizar porque ministra y senadora no pueden tener, ni ellas ni nadie, digamos, ningún tipo de negocio con o trato comercial con el Estado. Entonces yo le quiero preguntar por eso, esto de la fallida compra, que haya sido fallida la compra, ¿qué le parece? Es que yo creo que más que fallida, este es un tema que debió haberse considerado inicialmente y haber advertido que esto no se podía realizar. Y creo que eso es un poco un tema de experiencia, un tema de no conocer los protocolos, un tema de ser demasiado rápidos en cuestiones que tienen esta dimensión. Hay una experiencia, ¿usted Yo cree creo que que hay, en el error hay una falta de, obviamente, una falta de experiencia. Ahora, ¿es solo responsabilidad de la ministra de Bienes Nacionales? Es que en este caso yo creo que a quien le correspondía evaluar esto era a ese ministerio. Ya. A mí me cuesta, yo fui parte del gobierno de la nueva mayoría, hasta hace un tiempo parte de este gobierno, desde el punto de vista del funcionamiento de Estado, del Poder Ejecutivo, este tipo de cosas tienen protocolos. No es que sean cosas que se hacen así de buenas a primeras. Pero no hay responsabilidad también en los miembros de la familia Allende en advertir, o sea, porque es como obvio también, Juan Andrés, de quién es la propiedad del inmueble. No es evidente si la propiedad es de quién es, ya, o sea, eso está claro, ya no es un dato público, no es privado. ¿Y no hay responsabilidad también de la ministra Maya Yo Fernández? creo que no es, la fotografía es compleja. A ver, ¿cómo es? Porque ella es ministra, Ya, pues, por lo mismo que no podía... Sí, por eso, a eso me refiero, o sea, esto es lo que yo creo que es un error fuerte. O sea que hay una responsabilidad compartida, dice usted. Hay una responsabilidad compartida. ¿También de la ministra Fernández? Yo creo que de la ministra en el sentido que está involucrada. No es que yo creo que haya tenido ella la intención de hacer algo irregular, no, sino que en la involucración. En no advertir. Claro, en la involucración de la situación, porque ella es ministra. Por lo tanto, debió saber que no podía hacer la venta. Tendría que haber sabido que no se podía hacer este tipo de ventas. Debería haberlo advertido, dice usted. Yo creo que tendría que haberlo sabido o alguien haberlo advertido, pero yo creo que principalmente en este caso el ministerio que tendría que haber observado esta situación desde un comienzo y no lo hizo, es el Ministerio de Bienes Nacionales. Ya, eso por un lado. Porque y por el Ministerio está diciendo que hay responsabilidades compartidas. ¿Y del presidente? No, el presidente, yo creo que el presidente lo que hizo fue, cuando se cumplieron 50 años del golpe, anunciar esto como una cuestión de patrimonio nacional. Ahora, igual llama la atención que también Contraloría tomó razón de... Por eso digo que aquí hay varias instituciones que están involucradas y que por omisión, incluso, son parte de un error contundente. ¿Una chambonada, como han dicho algunos? Sí, es un condoro, como decimos en buen chileno. Un condoro más o menos grande. Feo el condoro. Feo. Y bien evitable, ¿eh? Es que por eso digo, si aquí se aplican protocolos, si aquí se aplican cuestiones que tienen que ver con cómo funcionan los ministerios, esto no debería haber ocurrido. Claro. O sea, a ver, son cosas que más que se pueden evitar,
Yo creo que son cosas que con un cierto grado de experiencia, de analizarlo y de observarlo en su mérito, estas cosas no deberían ocurrir. Y de hecho, habitualmente no ocurren. Hay distinto es cuando se producen situaciones donde el factor de novedad, entre comillas, del hecho, genera un efecto en la institución porque la institución no estaba preparada para eso. Sí, no, claro, que cuando hay una sorpresa. Pero claro, en este caso no, en este caso hay protocolos, hay situaciones, tienen que ver con si funcionarias o funcionarios de gobierno, particularmente en este caso ministra o qué sé yo, pueden estar involucrados en una situación así. ¿Me entiende? Ya, usted, en verdad, claro, usted informalmente dice, esto es un condoro grueso, sí, grave. Ahora, se ha hablado en estos días también, esta jornada, la oposición ha dicho que así como da un paso al costado, la ministra de Bienes Nacionales piden también la responsabilidad política de la ministra de Defensa. ¿Usted cree que también debiera dar un paso al costado? Yo creo que la ministra de Defensa no tiene responsabilidad política. Yo creo que en este caso, institucionalmente, el Ministerio de Bienes Nacionales. Ya, pero tiene... No es el caso de la... Pero usted dice, tiene una responsabilidad, pero ¿de qué tipo no era advertido? Usted me decía recién, tiene responsabilidad de no haber advertido. ¿Y cómo se llama esa responsabilidad si no es política? O no, la ministra de Bienes Nacionales... No, usted dijo que también la ministra de Defensa lo que pasa no haber advertido siendo propietaria. Lo que pasa es que, claro, es que yo creo que incluso eso... Eso no estaba bien tipificado por el Ministerio. Pero como está en la Constitución. No, me refiero por el Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, no, pero ella es ministra de Estado y está en la Constitución que no puede pasar esto. Claro, pero es que donde van las cosas, hasta donde iban las cosas es la siguiente. Se hace una declaración por parte del presidente a propósito de los 50 años, Patrimonio Nacional, la Casa de Salvador Allende. Bien. La familia de Salvador Allende dice, nosotros vamos a abrir camino a este proceso. Y en ese momento es donde empieza, yo creo que el protagonismo fundamental y decisivo del Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, claro, pero usted dijo, tiene una responsabilidad, también me dijo la ministra de Defensa por no haber advertido, que debió saber que no podía ejercer... No lo sabía, pero eso no es una responsabilidad política. ¿Es una responsabilidad humana? Es algo que no sabía, algo que desconocía. ¿Usted cree que no los conocía? Yo creo. Hay un problema ahí, porque está en la Constitución. No, evidente. Pero hay un problema en no conocer la Constitución. O no conocer lo que iba a significar esto en el procedimiento. Sí, no, pero la Constitución dice que no pueden tener ni la senadora ni la ministra podían. Claro, o sea, igual es un problema que no se conozca la Constitución. Y en cualquier caso es un problema. Sí, claro. En este y en otro. Evidente, y eso es lo que hay que tener en consideración, porque estamos hablando de ministerios significativos para el país. Todos son, pero estamos hablando de dos. Bienes Nacionales, que tiene toda una dimensión, aun cuando parece más pequeño, pero tiene toda una dimensión, porque desde el gobierno de la mayoría y el de el gobierno se le ha estado dando una relevancia muy importante en varios ámbitos. Y el Ministerio de Defensa, hay que decir, o sea... ¿Es preocupante que la ministra de Defensa no conozca? Yo creo que son cosas que deben preocupar positivamente, positivamente. No hacer casus belli, ni tampoco hacer estigmatizaciones, pero sí preocupar. Claro que sí. Quiero llevarlo al tema de las pensiones. ¿Hay que llegar a acuerdo o no hay que llegar a acuerdo en las actuales condiciones? Mire, a ver... Porque en teoría todos quieren llegar a acuerdo. No, sí, pero demos eso por sentado, pero... Claro, pero aquí hay un sector que ha hecho poco o nada por tratar de llegar a un acuerdo que implique algo muy concreto, que es pensiones dignas. ¿Usted cree que la derecha no quiere pensiones dignas? Yo creo que tal cual como lo que ha ocurrido con las empresas de negocio de las pensiones, porque son empresas de negocio, yo no les pongo el concepto de industria. Para mí, industria es otra cosa. Aquí hay un tipo de empresas que hacen negocio con alta rentabilidad financiera. Ya. Y está demostrado que fracasaron absolutamente. Si uno toma a Piñera, el mentor de todo esto, y lo ve hasta hoy, o sea, hoy día es un desastre. Ya, pero... No, ojo, no es para el negocio, el desastre es para la gente, ahora, para las personas esta reforma, como se está planteando, sí, y con lo que ya sabemos que es más o menos los bordes del acuerdo, ¿a usted le parece que es mejor llegar a ese acuerdo o es mejor dejar caer ese acuerdo? Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades y me parece muy bien lo que hoy día hizo el presidente Boric. Yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo, en el sentido de decir, bueno, aquí la parte que tiene que concretamente abrirse y ceder a lograr este acuerdo desde el punto de vista de pensiones dignas es la derecha.
y el gran empresariado del negocio de las pensiones. Pero si no cede más la derecha, entonces es mejor desechar el acuerdo. Derechamente se lo pregunto para saber su opinión. ¿Sabe lo que pasa? Que si no ceden, lo que va a ocurrir, si no ceden, ojo, porque aquí hay puntos de referencia para el acuerdo. Si se llega a un acuerdo es porque hay en este momento una decisión de la derecha y del gran empresariado de ceder. Si eso no ocurre, es extraordinariamente complejo para el país y la ciudadanía debería saber, como en otros casos, que aquí hubo un sector económico y político que se negó a este acuerdo. Por eso, si la derecha, Chile Vamos, no cede desde su posición actual, ¿usted cree que es mejor no llegar a acuerdo? Es que si no ceden, es porque simplemente lo que va a ocurrir es que se va a profundizar el negocio de las pensiones tal cual como está hoy. ¿Y entonces qué es lo que habría que hacer? ¿No llegar a acuerdo en ese caso? Es que ya se rompió el acuerdo y no rompió ni el gobierno ni nosotros. ¿Cómo ya se rompió el acuerdo? O sea, si pasa eso, lo que tú dices... es que digamos, ¿qué es ceder? ¿Qué sería para usted ceder? ¿Cuál es la línea roja de la cual no debiera pasar el gobierno? Para mí, el término de referencia, y que creo que es lo que uno tiene que tomar en consideración respecto a la ciudadanía, es que lleguemos a un punto donde la pensión sea una pensión de pervivencia digno. Ok, pero eso es bien teórico, para bajarlo, para que la gente teórico, es práctico, es práctico. Para la gente lo siente muy práctico en su vida, pero para que la gente entienda qué quiere decir eso en términos del acuerdo, porque hay muchas formas de llegar a eso. Entonces yo le pregunto, es que yo no entiendo, mira, ¿cuáles son las lo que líneas pasa? rojas, Juan Andrés, para que usted le explique súper en concreto, cuáles serían las líneas rojas que no se deberían transar? Por ejemplo, si no hay separación de la industria, ¿se debiera firmar un acuerdo? Es que es muy difícil, porque eso ya no es un acuerdo. ¿Es qué? Eso es simplemente que los términos de referencia del negocio no van a cambiar. O sea, más que un acuerdo, si no hay separación de la industria, para usted sería una imposición. Sí, exacto. ¿Sí? Y además creo que, yo no sé, mire, me imagino por desviación profesional, soy analista también, yo me pongo en la posición de un gobierno de derecha, si es que eventualmente fuera, o incluso en este momento, ¿de qué estamos hablando? O sea, si esta cuestión partió hace muchos años atrás, también en el gobierno de Piñera hubo una propuesta. ¿Fue un error no aceptar el 3 y 3? Yo creo que la historia es como es, y yo creo que deberíamos asumir que hubo momentos en los cuales la aproximación a un acuerdo que hoy día está en peligro se podría haber realizado. O sea que fue un error no llegar al 3 y 3, no aceptarlo. Sí. ¿Sí? Sí. Y es un error entonces del actual oficialismo, entonces oposición. Pero evidente, sí. Ya, es que no todos lo dicen así, claro. No, por eso digo. No todos les gusta reconocer, ¿sabes? Que en verdad en el pasado nos equivocamos en no aceptar el 3 y 3. En eso creo que hay que... Fue un error. Hay que mirar a la ciudadanía y poner los términos de referencia. Y sincerar, claro. Ya, otra cosa, por ejemplo, para entenderlo súper en concreto, porque esto es tan enredado que es mejor preguntárselo súper en concreto. Ya, usted dice, si no hay separación de la industria, no hay acuerdo, hay imposición. O sea, esa es una línea roja para usted. Segundo punto que yo le pregunto, a ver si me lo puede dar en porcentajes aproximados, no le pido el decimal, digamos, pero ¿qué porcentaje mínimo debiera dedicarse a solidaridad para que sea para usted aceptable un acuerdo de este 6% adicional? El que ha planteado el gobierno, el que lo planteó la senadora Pascual, el que planteó el presidente de mi partido, 6%. No, pues pero es que 6% no hay ninguna posibilidad de que sea el 6% entero, pues eso está claro que no está dentro de las negociaciones hoy día. Pero yo creo que no es tan remoto del punto de vista de lo que se busca en relación al objetivo principal, que es la pensión digna, no es tan remoto. Pero hoy día no hay ni una posibilidad de que sea el 6% entero para solidaridad. Pero yo creo que la derecha y el gran empresariado tienen que evaluar este punto. Ya, pero por ejemplo, si se lograra el 2,5 que se está hablando ahora, ¿le parecería que ya es un avance? O sea, eso abre una posibilidad de conversar. Ese es como un mínimo aceptable. De conversar, ojo. Ya, pero por eso le digo, no debiera ser menos... porque están diciendo, por ejemplo, que la posición que tomó el PC, no estoy hablando de la declaración de Daniela, que yo creo que no se entendió bien. Porque Daniel apuntaba a decir, bueno, si Daniel Jadot, si esto va a llegar a este punto de referencia, ¿qué sentido tiene? Ya, pero usted, por ejemplo, es que y se tomó de otra manera, pero... Ya, pero me queda claro lo que usted dice. Menos de un 2,5% para solidaridad, tampoco tiene sentido el acuerdo. No tiene sentido, es mantener el negocio incluso peor de lo que está hoy. Ya, y eso entonces, ahí en ese caso, si fuera menos de un 2,5, es mejor dejar caer el acuerdo.
Es que en ese caso no estamos dejando nosotros caer en el acuerdo. No, pero me refiero a no suscribir un acuerdo en esas Porque condiciones. en ese caso lo que ocurre, vuelvo a insistir, es la derecha la que está Por pegando eso, el portazo, no nosotros. más allá, ¿a quién le atribuye usted la responsabilidad? Su sector, con menos de un 2,5% para solidaridad, ¿no debiera firmar un acuerdo? Sí, porque pero para entenderlo bien. Sí, porque no debiera firmarlo. No debiera. ¿Por qué? Porque ocurre que la posibilidad de mejorar lo mínimo de pervivencia, esta es una de las cosas concretas. Esa sería como una base. Claro. Yo le pregunto, ¿qué dice usted? Porque le voy a leer las declaraciones, no sé si las vio, aparece en la nota, pues estaba con nosotros, de Juan Antonio Coloma, el senador que está en la Comisión del Trabajo. Y él dice, hasta la semana pasada el Partido Comunista, una parte del Partido Comunista dice que hay que retirar la reforma. Días, horas después, otros parlamentarios dicen que hay que retirar la reforma, que está mal diseñada. Y después otros adicionalmente agregan lo mismo, que ya no corre el 6%, en fin. Él dice, a mí me da la impresión clara de que aquí el gobierno, algunos del gobierno, están desahuciando la reforma, están tratando de despegarse de ese acuerdo. ¿Usted cree que hay sectores en el oficialismo que están, ustedes mismos, porque se atribuyó que usted también era uno de los cercanos a Jadwe, que estaba por desahuciar el acuerdo? No creo en que haya, o sea, la declaración de Daniel es una declaración, es una opinión. Ya. El presidente de nuestro partido fue muy explícito respecto de cuál es la postura nuestra. Nosotros vamos a seguir empujando hasta el final para que haya un acuerdo en función de pensiones dignas. Ahora dijo que no sea una burla. Pero evidente, pero es que es el punto. Ya, por eso, menos de 2,5% para solidaridad para usted sería una burla. Sí. Sin separación de la industria también sería una burla. También sería una burla. Son cosas mínimas, básicas. O sea, eso estaría más lejos incluso del 3% que estábamos con Piñera. Sí, pues ¿quién no quiso? Por eso, pero es que por eso digo, es un golpe, mire, para mí ese sería un golpe, tal como están las cosas, yo comparto mucho el estudio del PNUD, el último, lo recomiendo, porque es lo más fuerte que yo conozco en términos de estudio de subjetividad, no tanto de cuenta semana a semana, pero de subjetividad. ¿Qué es lo que va a pasar si no hay acuerdo? La ciudadanía indignada va a mirar a la famosa, como le llama, clase política y al gran empresario va a decir, ¡paf! ¿Qué quiere decir eso? ¿Otro estallido? No. Que se vayan todos. Rechazo, desánimo, Pregunta, rabia, legítima, pues. ¿Ha sido un error de este gobierno no intentar activar la protesta social para apoyar su reforma? Yo creo que hoy día fue muy importante lo que ocurrió en Maipú, pero muy importante, y yo creo que eso debe haberse hecho desde un comienzo. Eso es democrático. ¿Qué es eso? Es generar una lógica de participación y protagonismo ciudadano. Por eso le digo, ¿ha sido un error no activar la movilización social? Sí, ha sido un error, porque las alcaldesas y los alcaldes, las organizaciones sociales, incluso transversalmente, ni siquiera estamos hablando de la ciudadanía que es partidaria o que votó por el gobierno, sino que mucho más, porque aquí, por ejemplo, a las pensiones les interesa a todos. Y cuando no usted es que sea un tema en de un participación sector social, político. ¿está pensando en convocatorias como también protestas sociales en las calles? No estoy hablando de protestas, pero sí de movilizaciones. Yo no comparto, ¿Movilizaciones? Sí, yo no comparto para nada esto de que la calle, poco menos que no sé qué pasó, que ahora el que se movilice en las calles no es democrático. Es que ya por eso, pero usted dice que es un error no ocupar como herramienta la movilización social. Es un error de lesa democracia. ¿Cómo así? Porque la participación democrática en las calles es algo sustantivo a lo que es una institucionalidad de derecho democrático. No es algo ajeno. En todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, hay movilizaciones, por ejemplo, por Gaza, hay movilizaciones en todas las ciudades. Entonces, es muy extraño el rechazar esa posibilidad. ¿Y el gobierno por qué no lo hace? Desconozco por qué no tomó este punto de referencia. Ahora lo ha hecho y yo creo que es muy valioso. Y se notó que es muy valioso. Pero hoy día, recién. Sí, claro. ¿No será un poco tarde? Ojalá que no sea un poco tarde. Porque yo creo ¿Tendrá que la posibilidad el gobierno? Es que ¿O será que ustedes en el oficialismo están desconectados de estos movimientos sociales? Alguna desconexión, pero un punto... ¿Cómo eso? ¿Hay alguna desconexión? Hay alguna desconexión porque yo creo que particularmente en el primer año, yo creo que hubo una suerte como de fase entre lo que significaba activar una movilización ciudadana y generar un protagonismo de esa movilización respecto del programa de gobierno. Y creo que ahí se privilegió más lo que yo creo que siempre se hace, que es el diálogo. Si siempre se dialoga. No es que haya un problema de no diálogo. Quiero preguntar una cosa muy breve de Venezuela y una de Monsalves, pero antes, para cerrar este tema. ¿Hay desafecto en algunos sectores del Partido Comunista o desazón, como decía Mauricio Ilabaca, el Partido Socialista? Me imagino que más en el Partido
Comunista, respecto a lo que fueron las promesas originales con este gobierno, ¿hay algún desaliento o decepción con las promesas originales? Mira, yo creo que más que desaliento, nosotros ahora estamos en Congreso, hubieron Congreso regional y ahora viene el Congreso Nacional en los próximos días. Nosotros queremos hacer una evaluación muy profunda, muy crítica y autocrítica también respecto de lo que ha hecho nuestro gobierno. Porque no tengo duda de que en el Partido Comunista todas y todos lo consideramos nuestro gobierno. ¿Lo considerábamos? Sí, no, consideramos. Lo consideramos. Yo dije, no, lo consideramos nuestro gobierno. Ya, y desde ahí entramos al análisis. No desde una posición. Entiendo, pero desde esa misma parada, ¿hay alguna decepción por lo que eran las promesas originales? Yo diría que más bien lo que hay es una mirada crítica respecto de cuestiones fundamentales y otras que son muy importantes. El CAE, los temas que tienen que ver con las 40 horas, los temas que tienen que ver con el salario, pero hay otras cosas que nosotros... Mira, ¿sabes dónde está el punto más preocupante? Que lo ha dicho Lautaro Carmona en varias intervenciones. Nosotros necesitamos mirar con mayor profundidad un Estado que tenga financiamiento para políticas públicas sobre temas graves. No puede ser que ya estemos en la situación que estamos respecto de las listas de espera en salud. Quiero cerrar es un tema nacional. Quiero cerrar mejor vivienda. Con el tema de Venezuela. ¿Va a haber alguna representación por parte del Partido Comunista en la toma de poder Nosotros de estamos Nicolás en Congreso Maduro? Nacional. Entonces no va a haber. Es que es bien difícil porque nosotros entramos a un Congreso Nacional. ¿Y si no hubieran estado en el Congreso Nacional, hubieran ido a Venezuela? Yo creo que si nos invitan, hubiéramos evaluado esa invitación. ¿Sí? ¿Positivamente lo hubieran evaluado? Sí, positivamente. A pesar de que son parte de un gobierno en donde el presidente califica como dictadura. El presidente tiene la visión de la política de Estado en relaciones internacionales. Está claro que están divorciados en ese tema. En este y en otros, en relaciones internacionales. No solo, mira, por ejemplo... No, pero estamos claros en que están divorciados en temas internacionales como como Nicaragua. Pero hay otras cosas. No, pero usted asume eso que es así. Sí, hay otras cosas fundamentales que nosotros más que divorcio queremos que nuestro gobierno vaya para allá. Por ejemplo, pidamos la incorporación a los BRICS ahora. Lo que ha hecho el presidente Boric respecto de el tema Antártida, el tema de lo que significa el Plan Nacional de Construcción, que no es solamente la Armada, es la Armada, pero es toda una industria nacional. Son cuestiones fundamentales para un diseño que nosotros vemos como necesario para pasar para adelante respecto de un modelo económico que ya no da más. Juan Andrés, se nos acabó el tiempo, pero le dejo hecho la propuesta de inmediato. Tienen Congreso Nacional cuando termine, que ha invitado para que conversemos sobre muchas gracias. Temas que y nos puedo decir algo Julia Chuñil. Yo creo que se está haciendo poco por trabajar más dónde está, qué pasó, quién la secuestró. Hay acusaciones directas. Y yo creo que en casos así no nos podemos acostumbrar a que en nuestro país se produzcan este tipo de desapariciones. Me parece. Juan Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedaron cualquier cantidad de temas en el tintero, pero que ha invitado para después del Congreso. Perfecto, gracias. Terminamos entonces CNN Prime, pero obviamente que quedan invitados a Tolerancia Cero. Viene de inmediato Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, la senadora, y también Johannes Kaiser del Partido Libertario. Así es que ahí vamos a estar con ambos conversando en Tolerancia Cero. Lunes 6 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.